Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es jueves 25 de mayo de 2023. Ya estamos de vuelta, ya estamos de nuevo al pie del cañón y hoy vamos a ver la operación que llevamos abierta en estos momentos. Vamos a ver cómo en esta vuelta he tenido sobreoperativa tal vez o tal vez no. Lo veremos. Antes de nada, quería agradeceros a los que habéis mostrado interés estos días durante mi baja. Finalmente la cosa ha quedado en un pequeño susto, un poco de chapa y pintura y ya estamos de vuelta a la normalidad, operativos al 100%. ¿Vale? Es así que hemos empezado, como decía, con cierto ímpetu y por tanto vamos a ver un poquito lo que estamos haciendo. Llevamos un mes de mayo en lo que hemos podido operar parecido al de abril, sin mucho acierto, realmente sin llegar a coger operaciones buenas. Y vamos a ver un pequeño extracto de a lo que me refería con ello. Comenzamos por los dos índices, donde tengo una pequeñísima operativa abierta. Como veis, tengo una compra hecha en el SP500 por un motivo tan sencillo como esta zona de indecisión, la cual nos superó ese 25% de dicha zona que siempre le pedimos al precio para empezar a atacar. Y teníamos cuatro posiciones con las que pretendíamos cargar aquí. Bueno, solo conseguimos cargar con una. Además es que lo hizo muy bien. No estaba yo delante. Lo cierto es que si hubiera estado presente en ese momento, seguro que hubiera cargado alguna más por una razón tan sencilla como esta. Es que lo hizo perfecto. Rompió estos mínimos, lo justo para sacar los stops y se giró. Es una operación de libro, de manual, de las que hay que hacer sí o sí o sí o sí. Mala suerte que tenía cuatro operaciones aquí y solo me entró una. Bueno, pues esta es la parte que tenemos de largos en el SP, como veis, sin más. Y un poquito a modo de cobertura, en el Nasdaq tengo otro pequeño cortito aquí, sencillamente a modo de cobertura, de tal manera bueno, que la apuesta principal es por los largos, ¿no? Pero bueno, esta está bastante bien cubierta, de hecho probablemente me vaya a sacar y dejaremos correr un poquito más la parte del SP500 en caso de que me rompa el Nasdaq, el SP probablemente rompa este máximo. Máximo que, por cierto, si veis este rectangulito que tengo tirado aquí, donde tocábamos este nivel potente con esta serie de máximos, máximos y mínimos al estilo de soportes y resistencias, casualmente o no tan casualmente, se nos traslada hasta este punto donde ha rechazado. Bueno, estas son las cosas que a veces observamos en los gráficos. Bien, pasamos un poco a la parte de materias primas. Pasamos al oro. Estamos intentando unos largos en el oro en este punto. El oro lo hemos trabajado mucho en esta zona. Era una zona baja de este ciclo que veis gris. Y hemos hecho muchos intentos. Como veis, nos ha sacado todos los intentos. Bueno, algún parcialito hemos podido coger aquí. Y ahora estamos intentando esta dilatación antes de que sobrepase este 138, pero lo más probable o lo que podría proyectar este precio sería ahora mismo el fallo a estos niveles, al menos al 161. Digamos que el oro podría llegar a estos niveles y aquí sí tendríamos un buen nivel de compra. No obstante, lo estamos intentando en este otro nivel por si acaso hiciera una dilatación y quisiera recuperar. Como ejemplo de lo que me refería a modo de sobreoperativa, podemos intentar irnos al historial a ver qué es lo que me refiero. Como veis, he tenido cantidad de operaciones y así todo el mes, cantidad de operaciones, una barbaridad de ellas, ¿no? Bueno, algunas también han sido positivas, pequeñitos parciales, pero muchísima operativa en fallo. No hemos conseguido atrapar ningún movimiento bueno. Vamos a probar, por ejemplo, en el caso del oro, como decimos, ya que estamos en él, si pulsáis la tecla mayúsculas, la tecla Shift, a la vez que arrastráis con el ratón una orden del historial que coincida con un activo en concreto, por ejemplo, en este caso el oro, lo que ocurre es que no solo nos arrastra esta orden al mapa, sino que nos arrastra todas las órdenes que se hayan cerrado durante este mes que tengo aquí de este activo. Es decir, estamos viendo toda la operativa. Esto ya sí que es transparencia 100%, no, 120%. Es decir, aquí se ve todo lo que he hecho. Esto nuevamente nadie lo muestra. No se lo he visto hacer absolutamente a nadie. Bueno, pues como veis lo que os decía era cierto, ¿no? He estado trabajando al oro intentando largos aquí, intentando largos aquí, intentando largos aquí, intentando largos aquí. Es decir, he hecho una sobreoperativa. Bueno, bien es cierto que también hemos aprovechado de esta sobreoperativa
la parte en la que hemos actuado bien. Por ejemplo, en última instancia nos hemos salido con todos los largos aquí, hemos evitado toda esta caída, por lo tanto nos hemos salido bien defensivamente. Además, hemos aprovechado una, dos, tres y cuatro tomas de parciales, con lo cual estas cuatro tomas de parciales nos han servido de largo para financiar todos los intentos. Por tanto, quería resaltar un poco el concepto de sobreoperativa del que siempre se habla, porque sobreoperativa yo tengo cientos de operaciones en pérdida este mes, es una barbaridad. ¿Es sobreoperativa? Bueno, si tuviera un 15 o un 20% de descalabro en la cuenta, desde luego sería operativa. Pero yo la sobreoperativa, como recuerdo una vez más, nunca la mido en número de operaciones, la mido en porcentaje de pérdida de la cuenta, ¿no? Efectivamente, es importante la pérdida de la cuenta si hablamos de un 3-4% que haya podido dejarme, no en este activo, sino en los 6, 7, 8 activos que he trabajado de manera muy activa estos días, pero no deja de ser un 3-4%. No hablamos de un 15-20% que a muchos aspirantes, cuando llevan 100, 200 operaciones, fácilmente se les va un 15-20% de la cuenta, ¿no? Nuevamente, esto es posible si tienes una cuenta con un capital un poquito importante, ¿no? Y aprovecho también para recordar que, hablando de capital importante, esta cuenta de 12-13K actualmente, bueno, me da ese margen para hacer este tipo de operativa. Con una cuenta de 2.000, 3.000 euros no podría hacer esto que hago. Y me sentiría limitado, me sentiría incómodo. Una solución para los que no quieran capitalizar cuentas con tanto dinero real es, como conocéis, abrir una cuenta de DarwinX Zero, del cual yo ahora soy también referido, vía DarwinX, y como siempre os dejo debajo de mis vídeos un cupón para que tengáis un descuento de 20 euros si os suscribís a mi nombre. Además de ese cupón, luego haremos un seguimiento de todos aquellos que os hayáis suscrito, de la operativa que estamos haciendo, un poco a modo de pequeña familia que nos apoyamos, nos ayudamos un poquito a comentar qué parte estamos operando bien, qué parte mal, cómo estamos llevando el tema de los Darwin, si hemos conseguido ya controlar el tema del VAR, por ejemplo, de ese algoritmo que nos hace diferir el Darwin de nuestra operativa en el MetaTrader. Todo ese tipo de cuestiones que vayan surgiendo las iremos comentando en un grupo reducido, en pequeñas videoconferencias, entre todos aquellos que os hayáis suscrito con mi cupón, como decía. Bueno, pues ahora yéndonos al gráfico, haciendo un poquito de zoom de esta entrada, que como os comentaba en el oro, pues sí que hemos cargado un poquito bastante, un poquito más de lo normal la posición, porque, bueno, el potencial que pudiera tener es bastante interesante. Entonces, bueno, no conseguimos pillar ninguna operación, pero bueno, en cuanto pillemos alguna buena, tal vez ese 3-4% lo podamos recuperar con cierta dignidad, esperemos. Como otra materia prima que también estamos trabajando es el petróleo. El petróleo veníamos con largos desde muy abajo, aún nos queda un largo aquí que todavía no hemos sacado. Los otros dos largos hemos sacado parcialitos por estos niveles, por aquí, como mostré en el vídeo anterior, y seguimos aguantando la posición. De hecho, si tomamos este ciclo alcista que nos está formando ahora mismo aquí, yo tendría interés en volver a recargar la posición, esas dos compras que he sacado, volvería a meter tres compras menores de 0,01 solamente en este nivel de extremo de esta zonita que ya se me ha activado, que tengo aquí esta zona de 61 y que me gustaría bastante intentarlo por aquí. He dejado unas órdenes limitadas. Si viene aquí voy a comprar, si sigue tirando hacia arriba, aquí tengo el TP final de esta posición de aquí abajo. Bien, en cuanto a divisas, he estado trabajando mucho también los yenes, he intentado cortos, me ha vuelto aquí, estoy volviendo a intentar cortos, pero como veis, no quiere, probablemente me toque gestionar aquí defensivamente. En la libra yen algo muy parecido. Como veis, esta estructura de la libra yen, falsa rotura, falsa rotura, falsa rotura, falsa rotura, falsa rotura, falsa rotura, y ahora he llegado justo a este nivel donde le acabo de atizar otro cortito. Bueno, este cortito es casi simbólico, solamente voy a sacar aquí un nivel de parcial de 50 euros y no voy a intentar nada más, porque ya está entrando en la zona y la idea era que hiciera un pinchazo en la zona y rechazara. Pero bueno, viendo que es probable que en el momento en que no supere este máximo, esta vez sí, en vez de hacer una falsa rotura, se nos pudiera ir al nivel de 161, pero fijaos que aún así esta zona es enorme y este nivel seguiría siendo un pinchazo, con lo cual por eso estoy intentando todavía cortos al estilo de cuando intento operar justo antes de que entre en zonas grandes.
pues esta es un poco, para mí, esto está intentando entrar, pero todavía es como si estuviera pinchándola y no hubiera entrado. La libra yen muy parecido, también estamos entrando ahora mismo en cortos en estos niveles, como veis voy a tener que andar ahora gestionando porque esto probablemente si se me va en contra aquí voy a empezar a cerrar posiciones. Y el dólar yen estoy intentando también cortos, como veis, bueno, este ciclo verde es una zona alta que estoy trabajando intentando cortos en esta zona alta. Esta zona alta, si veis, tiene un fallo 161 aquí arriba, por eso aquí es donde es el sitio bueno para buscar los cortos en el dólar yen, que es donde lo estoy esperando, pero al igual que me ocurría con el oro, antes de llegar allí he intentado trabajar esta zona de manera interna buscando patrones dentro de esa zonita verde. Zonita verde, que la entrada ha sido muy buena, pero como veis todos los yenes se me están girando en contra. Esa zona verde, busqué una pauta 1 al entrar a la zona verde, busqué su correspondiente pauta 2 y efectivamente me dio una pauta 3 muy próxima al límite de la zona a punto de salirse, aquí donde he intentado a la rotura de este nivel buscar esa falsa rotura, que efectivamente lo ha hecho y ha retrocedido muy bien, pero finalmente ya he ajustado los stops porque no le voy a dar más margen. Es una jugada que ya tiene un riesgo grande de venirse al 161 y tengo los stops, como veis, muy ajustados, de en torno a 2-3 euros estos stops, que probablemente ya me vaya a sacar. En el dólar canadiense estamos intentando también algo parecido. De este ciclo, este inicio de ciclo es correcto, puesto que esto viene de un 61 que viene de este arranque de aquí y como veis entró en este nivel de 61, por lo tanto podemos tomar este inicio de ciclo desde aquí. Tenemos una zona ya de extremo para cortos que además podría coincidir con dos niveles, este nivel verde que he marcado como este arranque de esta vela negra que me gusta mucho y además le dejo margen para que me pueda hacer también una falsa rotura hasta este nivel que de hecho, como veis, lo acaba de hacer y falsa rotura y pudiera rechazar. Le estoy dejando un poquito de margen. Como veis, esto es ahora mismo en este preciso instante donde se está desarrollando toda la operativa y como veis, pues hay operaciones flotando sin mucho éxito estas de los yenes, por lo que veis, con lo cual, como veis, bueno, siempre, aunque fallo muchas operaciones, porque lógicamente voy a por ratios muy altos, como veis, siempre son operaciones con bueno, con una pérdida porcentual de la cuenta relativamente pequeña, una cuenta que está en 12.400 euros. Bueno, como veis, no hay novedades, seguimos parecido al mes anterior, nos está costando el mercado, no está favorable a nuestro tipo de operativa, hay que reconocerlo. Tal vez hemos, aparte de lo que he comentado en el oro, en el resto de yenes, hemos atacado bastante en zonas que nos gustaban, pero no ha salido bien ninguna de ellas. Y eso es lo que nos está haciendo encadenar pues muchísimas operaciones perdedoras. Muchísimas operaciones perdedoras que, bueno, que de momento la cuenta aguanta por encima de esos 10K iniciales con bastante holgura todavía. Pero nuestra pretensión, evidentemente, era seguir subiéndola y sigue siendo seguir subiéndola. Requiere paciencia, muchísima paciencia, paciencia que no vamos a perder, vamos a seguir operando igual, sin miedo, pero tampoco sin hacer ninguna locura. Y llegará un día en que cualquiera de estas operaciones, esta o las que vengan después, agarraremos alguna operación un poquito buena que nos empiece a subir la cuenta. Bueno, pues de momento, tras estos días de baja, creo que para volver a una toma inicial de contacto y nuevamente os agradezco tanto a los que vía comentarios os habéis preocupado por mi estado o vía correo electrónico a mi cuenta del canal de tradingenlaniebla@gmail.com. Aprovecho también para desearos a todos que estéis teniendo un mes fantástico de trading y que podamos terminar el mes un poquito mejor, en mi caso recuperar un poco de las pérdidas y en el vuestro espero que con números verdes. Espero que el próximo vídeo sea en un periodo de tiempo mucho más corto, ahora ya sí, estamos aquí de vuelta y a tope. Y como siempre, para terminar, os deseo a todos que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.